David, el gran asesino. Asesino de gigantes, arpista y líder intrépido, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. David no era más que valiente, fue un luchador desde el principio, pero antes de matar a un gigante o dirigir ejércitos a la batalla, fue pastor, mató a los leones y osos que amenazaban a su rebaño. Cuando el profeta Samuel visitó a su familia en una misión para identificar y ungir el futuro rey de Israel, el padre de David, Isaí, ni siquiera pensó en llamarlo desde los pastos. Estaba seguro de que Samuel tenía en mente a uno de sus hijos mayores. ¿Qué podría querer el profeta del joven pastor? Pero David fue especial desde el principio y Samuel insistió en conocerlo. Cuando conoció al joven, le ungió la cabeza con aceite, una confirmación de que este muchacho estaba destinado a grandes cosas. Una pelea en particular le ganó a David su lugar en la historia. Un gigante filisteo, Goliat, se había estado burlando sin piedad de las tropas israelitas durante días cuando el joven apareció con comida para sus hermanos mayores que se habían alistado como soldados. Cuando David escuchó a Goliat lanzar insultos a Israel, se indignó y se ofreció a aceptar el desafío del gigante para que un soldado israelita viniera y peleara contra él. Cuando el rey Saúl se enteró del deseo de David de luchar contra Goliat, se mostró reacio al dejarlo ir, pero David estaba decidido, rechazó la oferta de usar la armadura y la espada del rey y prefirió enfrentarse a Goliat con tan solo una honda y 5 piedras. El joven balanceó su honda apuntando a la frente del enemigo, solo tomó una piedra y el gigante se cayó. David corrió hacia adelante, agarrando la propia espada de Goliat y cortándole la cabeza. Las fuerzas filisteas, horrorizadas, huyeron con un ejército israelita recién confiado en persecución. Probablemente estés pensando de que esta asombrosa victoria haría que David se convirtiera en el mejor amigo del rey Saúl. Bueno, en realidad no, aunque le dio a David su propia hija como esposa, a cambio de una carga bastante espantosa de prepucios de los filisteos muertos en una de las muchas batallas de David contra el enemigo. Saúl pronto llegó a odiar la atención que David estaba recibiendo en su nueva posición como jefe del ejército israelita. La popularidad y las habilidades naturales de liderazgo de este joven le valieron fácilmente el estatus del héroe en Israel que amenazó al rey. La noticia de David se extendió como la pólvora después de su victoria sobre Goliat. Mientras disfrutaba de un éxito militar continuo, las mujeres de Israel comenzaron a cantar: Saúl ha matado a sus miles y David a sus decenas de miles. El celoso Saúl se enfureció aún más. Un día, mientras el joven estaba tocando el arpa para calmar el temperamento del rey, Saúl le arrojó su jabalina tratando de matarlo. Con la ayuda del hijo de Saúl y del mejor amigo de David, Jonatán, el joven se enteró de que la ira del rey hacia él no iba a disminuir, así que se escondió. El rey Saúl pasó años tratando de cazar a David. En una ocasión, el rey descansaba dentro de la misma cueva donde se escondía. El joven se acercó sigilosamente al rey dormido y cortó un trozo de manto. Finalmente se despertó, pero cuando salía de la cueva, David gritó y le mostró el trozo de tela. El rey se conmovió por el hecho de que el joven no le había hecho daño y en su lugar pidió una tregua. La paz nunca se logró realmente. Muchas personas fueron leales a David y lo apoyaron mientras huía de Saúl. Sin embargo, Nabal, un hombre rico e influyente, no lo era. Este hombre rico insultó al joven al negarse a darle provisiones cuando se las pidió. David realmente estaba furioso y preparó 400 de sus hombres para la batalla contra Nabal, pero fue interceptado con la esposa de Nabal, Abigail, quien junto con sus sirvientes le entregó una generosa carga de provisiones sin el conocimiento de su esposo. Le rogó al líder israelita que por favor aceptara su regalo y no derramara sangre. David quedó impresionado por el gesto discreto de Abigail. Ella le había mostrado el respeto debido a un futuro rey. Debido a esto decidió no atacar a Nabal después de todo y le envió a casa en paz. Cuando Abigail le contó a Nabal lo que había sucedido, este se asustó y murió. Esto fue visto como un castigo de Dios. Entonces David le pidió que fuera su esposa y se casaron. Después de la muerte de Saúl en la batalla, David fue ungido como su sucesor. Este nuevo rey luego pasó a conquistar Jerusalén. Él trajo de regreso el arca del pacto y estableció su reino, habiendo finalmente ascendido al trono. Un día, mientras estaba en el techo de su palacio, el rey David vio una hermosa mujer bañándose. Instantáneamente atraído, hizo que la trajeran a la mujer Betsabé en su palacio. Luego se acostó con ella. Poco después, Betsabé, que ya estaba casada, le envió un mensaje a David de que estaba embarazada. En un intento por encubrir el asunto, David recordó a su esposo Urías, el hitita, quien solía servir en su ejército. A pesar de mostrarle toda la hospitalidad a Urías e incluso emborracharlo, David no pudo persuadirlo de que regresara a casa para dormir con su esposa. Este militar leal se sintió obligado a no permitirse ese lujo mientras sus compañeros estaban arriesgando sus vidas en el campo de batalla. Luego David cambió de marcha y en su lugar envió a Urías de regreso al campo de batalla con orden
órdenes de que lo colocara en una posición de batalla vulnerable. Como resultado, Urías fue asesinado. El imperio y el engaño y el asesinato de David regresarían para atormentarlo cuando, tras la muerte de Urías, tomó a Betsabé como su propia esposa. Dios estaba disgustado con las acciones de David y envió al profeta Natán para confrontar al rey. El profeta le contó a David una historia sobre un hombre rico que tomó el único cordero de un hombre padre para servirlo como comida para uno de sus invitados. David se enfureció con la historia de Natán y dijo que el hombre rico debía morir por lo que había hecho. Natán luego lo reprendió por sus acciones contra Urías, diciéndole que representaba el hombre rico en la historia. Como castigo por su pecado, el bebé que nació de David y Betsabé murió después de una enfermedad. Además, Dios le negó la oportunidad de construir un templo en Jerusalén. Para agregar sal a una herida ya dolorosa, el propio hijo de David, Absalón, intentó derrocar a su padre del trono. David huyó de Jerusalén para escapar de su hijo, pero no pudo regresar a Jerusalén hasta que Absalón fue asesinado brutalmente en la batalla. David volvió a Jerusalén, continuó gobernando Israel y eligió a su hijo Salomón para que lo sucediera como rey antes de que muriera en paz a la edad de 70 años, después de reinar como rey durante 40 años.